Bienvenidos a los especiales de N. Empezamos el programa con la flamante ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljobin. Ministra, gracias por estar aquí esta noche. Sabemos que ha sido un largo día y estamos agradecidos de que siga contribuyendo con difundir, ¿no?, los temas importantes del gobierno en este Día de la Patria. No, gracias Augusto, gracias por la invitación y un feliz 28 para todos. ¿Cuáles son los grandes proyectos de inversión público-privadas o públicas en el sector que ahora usted va a encabezar, que puedan contribuir a este intento que tiene el presidente de viabilizar grandes proyectos para reactivar la economía? Bueno, tenemos el gasoducto del sur, ¿no? Que como tú bien sabes fue un contrato que se canceló debido a que no se llegó al cierre financiero y también pues porque estaba una empresa involucrada en temas de corrupción, ¿no? Y ese proyecto se va a licitar nuevamente y hay un comité que está conformado y esperamos que esa licitación se dé en el más breve plazo, ¿no? Porque queremos llevarle justamente esa obra de infraestructura al sur del país que tanto la necesita, ¿no? ¿Es una obra viable? Por supuesto que sí, es una obra viable, tenemos reservas de gas, se han descubierto nuevas reservas de gas y por tanto es una obra que es viable. Lo que tenemos que hacer es que justamente se realicen una serie de proyectos que no se han realizado por falta del gasoducto, ¿no? Tú te recordarás cuando se hizo Camisea, que se decía al inicio, y no se puede hacer Camisea porque ¿quién va a comprar el gas? Porque no había industria que comprara. Bueno, en el gasoducto felizmente tenemos ya proyectos que pueden adquirir ese gas, pero requerimos que haya más industrias que lo consuman justamente en el sur del país. Entonces, ese tema del gasoducto, que lo que queremos es que licitar nuevamente ese proyecto. Hay interesados, yo he conversado con el ministro saliente, con Gonzalo Tamayo. Él se ha reunido ya con varios inversionistas que estarían interesados en participar, así que estamos justamente en ese proceso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que le entreguen al Estado el EDI, los estudios de ingeniería, ¿no?, para avanzar más rápido y poder justamente concursar este proyecto. Ese es en el lado del gasoducto. Luego, Álvaro Quijandría, director ejecutivo de Proinversión, señaló que podría ser adjudicado en el primer semestre del 2018 el nuevo gasoducto. Exactamente, ojalá pudiera ser antes, ¿no? ¿Es posible que sea antes? Tengo que sentarme con Álvaro y ver justamente los tiempos, si hay algunos temas que podemos ir ajustando en el camino para que pueda hacerse antes. ¿Cuál debe ser la dimensión del gasoducto? Porque se amplió para muchos innecesariamente y se generó un gasto que en realidad no iba de la mano con los requerimientos ni en la zona ni de gas en general. Por otro lado, ¿qué tan importante podría ser una matriz de gas natural? Por eso es que usted tiene la experiencia de Cálida, esto sería lo ideal, ¿no?, que los peruanos pudiéramos aprovechar una matriz de gas en nuestras principales ciudades para abaratar los costos del uso de ese tipo de combustible. El gas natural, ¿no?, es el combustible más barato que existe y además es amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo ideal es que pudiéramos cambiar nuestra matriz energética a una matriz de gas. Por eso es que es tan importante el gasoducto para poder lograr esa transformación, no solamente, ¿no es cierto?, en Lima, en Trujillo, en Arequipa, como existe hoy en día, sino también en toda la parte del Cusco, de Puno, de Ayacucho. Que además es donde está el yacimiento, ¿no? Sería lógico que ellos se beneficien de esta energía que está ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Y tú lo que comentabas es, justamente va a haber un concurso para ver el nuevo diseño, ¿no? No es que se vaya a hacer las cosas iguales que el gasoducto pasado, ¿no? Por eso es que hay un nuevo comité donde justamente se están discutiendo todos esos temas que preocupaban. O sea, se va a definir cómo va a ser el diseño, las dimensiones, la cantidad de gas. Exactamente. Y digamos, en este nuevo proceso, ¿no? Puede ser más, ahora sí, la capacidad debido a estas nuevas reservas de gas que se han hallado. Cuéntenos cuál es la última novedad de esta nueva reserva de gas natural importante. Se han encontrado nuevas reservas y que lo que hacen es que este proyecto sea mucho más importante, si quieres, ¿no? ¿En realidad se puede calcular todavía? Todavía no quisiera darte un monto, porque no lo tengo todavía en la cabeza. Pero te puedo decir que esto hace que el proyecto sea mucho más viable, ¿no?
O sea, puede ser más grande. Más atractivo, ¿no? Digamos, para los inversionistas. Y por eso es que en una entrevista pasada justamente el ministro saliente comentaba que había tenido entre 9 y 12 inversionistas que estaban interesados mirando el proyecto, ¿no? Y eso lo que te da luces es que existe interés en este proyecto. Entonces tú me mencionabas qué proyecto importante hay en el sector. Ese es un proyecto. Y luego, por supuesto, en tema de minería, ¿no? Hoy el presidente en el discurso justamente mencionó que hay inversiones que pueden darse por el orden de los 30.000 millones de soles, Augusto. Minas como Quellaveco, como Michiquillay, como Mina Justa, también como Corani en Puno, pueden ser proyectos que puedan comenzar a ver la luz, ¿no es cierto?, a finales de este año, comienzos del próximo, ¿no? Y por eso es que el presidente ha estado bastante entusiasmado en el discurso, mencionando otras inversiones, más las inversiones que ya se están dando en el aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez con la ampliación, que te permiten prever que el próximo año podríamos llegar a estar creciendo en orden del 4%, ¿no? Correcto. Usted habla de que la matriz de gas es un tipo de matriz energética más saludable, más moderna. Sin embargo, seguimos virtiendo dinero en este elefante blanco que es Talara. Usted tuvo como cliente en Llorente y Cuenca Petroperú, que la contrató para que explique al público por qué Talara era bueno. No, no es correcta esa información. Esa información no es correcta. Yo trabajaba en Llorente y Cuenca. Para lo que le contrataron a Llorente y Cuenca fue para hacer una capacitación en medios, ¿no? Para que se pudiera explicar, los técnicos pudieran explicar el proyecto. Eso fue. Pero la explicación, ¿cuál era? Que Talara era bueno. Tenía que hacer una explicación del proyecto como tal, ¿no? Decir cuáles eran las virtudes y cuáles eran los cuestionamientos y salir al frente de los cuestionamientos. Eso es un entrenamiento de medios. No es que desde Llorente y Cuenca vas a dictarles, tú eres periodista, debes haber hecho alguna capacitación en medios. Sí, claro. No es que se definan los términos de un determinado proyecto. ¿Pero usted está de acuerdo con el proyecto de Talara? El proyecto de Talara ya está en ejecución, es lo que te podría decir. Ya se está ejecutando. Pero está costando un montón de plata. Se está construyendo la refinería de Talara, ¿no? Pero es un gasto enorme, ¿no? En un proyecto que en realidad no nos da gran beneficio. Es un proyecto que vino del gobierno anterior. A mí me hubiera encantado que esa pregunta se le hicieran al gobierno anterior, ¿no? No es un proyecto que haya sido diseñado por este gobierno, ¿no? Pero ya estamos sobre el coche, pero se sigue metiendo más y más plata. Por ejemplo, ya sabemos que Técnicas Reunidas ha logrado la cobertura para el contrato de modernización. Es una empresa española y este macrocontrato es de 5.000 millones. ¿Nos puede precisar realmente cuánto dinero se va a invertir en esa refinería de Talara que en realidad no parece tener ningún impacto? Se habla de seguridad, de tener nuestra refinería, pero ¿qué tipo de beneficio realmente hay ahí, ¿no? ¿Y por qué estamos metiendo tanta plata? Estamos metiendo el dinero en Talara porque, como te digo, era un contrato que venía del gobierno anterior. No es un proyecto, y creo que lo dijo el premier ya habíamos Zavala, 1.300, ¿no? Que lo había mencionado el premier Zavala. No es un proyecto que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no es cierto?, diseñar y realizar, pero ya estaba el proyecto en marcha, Augusto, y la definición fue que nos hubiera costado mucho más, ¿no es cierto?, el dejarlo sin hacer que hacerlo. O sea, dejar de culminar este proyecto, se perdían los cerca de 1.300 millones que se habían invertido ahí. Y más daños, perjuicios, ¿no? Y todos los juicios que podría tener el Estado peruano, ¿no? O sea, varias bombitas dejó Humala, ¿no? Bueno, creo que el presidente hoy día también mencionó, ¿no?, que había encontrado, ¿no es cierto?, lamentablemente varios temas que sí, que hemos tenido que venir a enfrentar y arreglar, ¿no? En la lista de proyectos que presentó en campaña el presidente de la República, bueno, hemos hablado del gasoducto del sur, estamos hablando de Talara, pero la reestructuración del complejo minero de La Oroya, esto
también figura en la lista digamos, como uno de los proyectos que se debería reflotar. ¿Esto es algo que usted ha considerado? ¿Se va a hacer pronto? ¿Qué va a pasar con Loroya? Con Loroya justamente hay un concurso que está en marcha. Justamente, tú sabes que eso está en un proceso concursal, el tema de Loroya, y se hizo un concurso. Y estamos viendo justamente de ver qué se va a realizar, porque se ha pedido una especie de prórroga, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Justamente mañana tengo una reunión para ver ese tema. Hubo un tuit que lanzó la exministra Paola Bustamante respecto a su gestión en el MIDIS, que se lo leo para pedirle su opinión al respecto, ¿no? Ella lo que escribe es: después de un año no hay ningún resultado de su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cosechó lo que dejamos implementado, ahora la premian. Es bastante duro eso, ¿no?, que ha escrito Paola Bustamante. ¿Cómo toma usted esta crítica de su antecesora en el MIDIS? A ver, yo creo que he sido bastante clara cuando asumí el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de las cosas que encontramos. Encontramos un ministerio bastante desordenado. Encontramos un ministerio en el cual los programas sociales no tenían ninguna evaluación de impacto. Es decir, se habían creado programas sociales, pero tú no podías saber a ciencia cierta si para lo que fueron diseñados habían tenido los resultados esperados. Nos hemos dedicado todo este año a justamente realizar estas evaluaciones de impacto para poder justamente evaluar si están teniendo el impacto necesario y poder hacer los ajustes que son necesarios. Le diría que hemos creado nuevos programas sociales como Mi Abrigo. Antes no se hacía frente a las heladas de una manera estructural, sino que se repartían frazadas. Hoy tenemos un proyecto que se llama Mi Abrigo, donde justamente habilitamos las viviendas para que los pobladores de las zonas de heladas puedan, ¿no es cierto?, tener una vivienda que les da calor y no morirse. O sea, ¿usted considera que es injusto lo que escribe Paola Bustamante? Te diría que es injusto, que me hubiera gustado que no esperara, ¿no es cierto?, a que me esté yendo para hacer una crítica, ¿no? He estado en silencio un año, es lo que le diría. Justo cuando usted le nombran a otro ministerio sale este puyazo, ¿no? ¿Es un poco desleal, considera usted? Yo no voy a calificar, ¿no es cierto?, pero creo que tenía mi teléfono y si tenía alguna crítica podría haberme llamado y mencionarme cuáles serán estas, ¿no? Pero lo importante, Augusto, creo, y eso lo han visto los ciudadanos, es que se han ampliado los programas sociales. Hemos metido mucho tiempo en el tema de focalización, que es tan importante, para no permitir que personas que no merecen estar en un programa social estén, y que justamente permitan a las que no lo están poder acceder a estos programas sociales. Y además han visto un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comprometido con el tema de las personas más vulnerables en situaciones como fue el fenómeno del niño costero, ¿no? Uno de los ministerios más activos en poder atender las necesidades de las personas que quedaron sin hogar o que fueron, ¿no es cierto?, damnificados del fenómeno del niño costero, fueron atendidos justamente por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es para lo que al final está creado, ¿no?, para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. La sucede Fiorella Molinelli, una figura polémica. Yo he conversado mucho con ella sobre el caso de Chinchero, y las explicaciones que me da tienen un sustento técnico que me parece válido. Sin embargo, ella de todas maneras políticamente ha sido golpeada mucho por el escándalo de la adenda, que terminó con la salida de 2 ministros de Estado, con lo que después se degeneró fruto efectivamente de una gestión inadecuada, por decirlo menos, del excontralor Edgar Alarcón. ¿Usted siente que ella va a hacer un buen trabajo en el ministerio? ¿Hubiera sido preferible no nombrarla de repente tan pronto? Porque recuerda todo lo que pasó con Chinchero. A ver, Fiorella Molinelli es una persona que tiene 18 años de experiencia en el sector público y que va a poner a disposición del sector público toda su experiencia. Es importantísimo para un ministerio como Desarrollo e Inclusión Social el conocer el sector público y los procesos. Si queremos tener programas sociales que realmente lleguen al ciudadano, que acerquen el Estado al ciudadano, que sean eficientes, requerimos especialistas en gestión pública. Y creo que Fiorella tiene esas cualidades y que va a poder continuar el trabajo que hemos venido realizando. Despertó muchas pasiones el nombramiento de Fiorella Molinelli, sobre todo la oposición política en el Congreso. Todo nombramiento siempre genera pasiones. Yo creo que
hay que deschincherizar, ¿no es cierto? Pero por eso mismo nombran a una de las personas que ha estado en el centro, en el núcleo del escándalo chinchero y claro, obviamente pues despiertan todo el caso nuevamente. No sé si era una jugada política inteligente, porque como usted dice, sí, efectivamente Fiorella Molinelli tiene mucha experiencia en gestión pública. Y mucho que aportar. Claro, y mucho que aportar. Pero hay que evaluar también, hay que sopesar también el impacto político que puede tener, que es algo que a veces le falta a este gobierno. Lo que pasa es que yo creo que aquí, y volvemos al tema, ¿no? Es Fiorella firmó una adenda, se la somete a la Contraloría General de la República. Y termina denunciada penalmente. Y termina denunciada, pero lo curioso es, ¿no es cierto?, que esa adenda no tendría por qué haber pasado por la Contraloría. El gobierno mismo se la somete para su opinión. ¿Se la dan, pues? ¿Ah? ¿Para qué se la dan? Para que veas cómo se trabaja en este gobierno con total transparencia, que eres capaz de someter tu adenda a una... Bueno, no sabían que había un pillo ahí, ¿no? Ahora me parece que con Nelson Chak será distinto. Y todos, yo no voy a calificar ya al Contralor, pero creo que toda la opinión pública, los ciudadanos hemos visto... O sea, ¿le parece que fue tratada injustamente Fiorella Molinelli? Ha sido tratada injustamente, como también, ¿no es cierto?, muchas otras personas, ¿no? Claro, bueno. Y sí tenemos mucha esperanza en que Nelson Chak, y lo ha dicho, ¿no es cierto?, haga una reforma de la Contraloría, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a viabilizar proyectos, considere los que tienen su sector, un trabajo en conjunto con la Contraloría? Porque cuando yo le he preguntado a Nelson Chak si le parece irregular lo que estaban haciendo los ministros cuando fueron a hablar con Edgar Alarcón, me dicen, no, en absoluto. Claro, no va a haber grabadoras de por medio ahora, pero lo que él considera es que sí se puede trabajar con el soporte de la Contraloría para que ayude al gobierno a entender cuál es el camino correcto para viabilizar los proyectos. Es que justamente, entendiendo una Contraloría, ¿no es cierto?, que tú le sometes un contrato o una adenda y le dices, revísela, dime dónde, ¿no es cierto?, qué se puede modificar, está bien. No, ¿dónde está? Dime si te parece o no. Yo he trabajado en Proinversión. Y he trabajado de la mano con la Contraloría y nos han hecho observaciones y justamente teníamos el trabajo de subsanar las observaciones y presentar un nuevo contrato y luego se levantaban. Pero era, te envío, tú me envías las observaciones, a ver, conversemos acerca de por qué esta observación A, sustentas, entendí, de repente yo no entendí bien. Eso es el trabajo. Uno requiere un control concurrente, porque si no de acá a 10 años, ¿no es cierto?, lo que te dicen es, no me gustó tu contrato. Pero si tú lo viste, lo conversamos, lo comentamos, hicimos observaciones mutuas. Claro, el objetivo es el mismo, ¿no? Que sea un contrato correcto que se haga un contrato correcto y que beneficie al Perú y sobre todo, ¿no es cierto?, a los peruanos y peruanas más vulnerables, ¿no? Hay un grupo de mujeres guapas que tienen mucha influencia sobre el presidente. Existe el grupito que lo han bautizado como Los Ángeles de Charlie. No conozco. Si me las presentas, me gustaría saber. No me atrevo a adelantar eso se lo dejo a Vitocho, que es muy bueno para esas cosas. Muchas gracias por haber estado aquí, ministra. Imagínate. Y le deseamos toda la suerte en su gestión. Su éxito es el éxito de todos los peruanos. Y nada, feliz 28, estamos muy contentos. Un gabinete con más mujeres. El presidente ha sido bastante claro en su discurso también de que no vamos a permitir más mujeres maltratadas. Correcto, gracias por haber estado aquí esta noche, ministra. Hacemos una pausa y volvemos con Juan Cheput y Marco Arana para comentar el mensaje a la nación del presidente de la República. Bueno, nuestro siguiente bloque esta noche es para analizar lo que ha proclamado hoy el presidente de la República en un mensaje a la nación ante el Congreso de la República. Está con nosotros Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, y Marco Arana, congresista del Frente Amplio. Caballeros, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Primero, Marco, quería preguntarle parece tener una buena relación con la ministra de Energía y Minas. Nunca imaginé que usted podía llevarse tan bien con un ministro de Energía y Minas. Bueno, me he llevado varias veces muy bien con el ministro de Energía y Minas, buscando que además sean razonables, porque a veces se metalizan hasta en las neuronas. Entonces, espero que eso sea una buena relación. Han coincidido además a lo largo del día, ¿no? Sí, por algo será. Sí, pero además por un tema que cuando asumió el Ministerio de Inclusión Social, uno de los temas que le señalé a ella es que había que ver qué estaba pasando con unas comunidades nativas en la cuenca del Santiago, en Amazonas, que tenían unos niveles de infraestructura escolar terribles y que tenían
índices de SIDA los más altos que haya en el país. Y ella fue a visitar esa zona y fue a implementar algunos programas relacionados con alimentación, con el tema del cuidado de las chicas que están en un internado allí en una escuela, que además hay niveles de prostitución y de trata de niñas. Me pareció interesante, no ha resuelto el problema, es un problema muy complejo, pero se interesó de ver un tema y bueno, ahí sí hay una relación de simpatía, esperamos que eso pueda contribuir. Bueno, pero acaba de anunciar que el presidente está buscando proyectos mineros en el ámbito de 30.000 millones de dólares a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, ya se lo decía la ministra en la mañana, tienen que saber que las inversiones mineras son importantes y hay que ver cuáles se pueden hacer, bajo qué condiciones se deben hacer y cuáles no se deben hacer. Y entonces, si ese es el marco, y la ministra decía, me parece razonable, bueno, entonces es un buen punto de comienzo para una buena discusión. Es entonces, un buen marco. A lo mejor proyectan 30.000, pero podrán hacer 5 o 10.000, habrá que ver. La locura de Ollantumala fue querer superar en inversiones mineras a Alan García. Y bueno, las cosas que le pasaron a Ollantumala por querer empujar las cosas no se dio cuenta sin de que ordenamiento territorial, sin ordenamiento territorial, con inmensos problemas de corrupción, sin hacer las reformas necesarias para garantizar la salud y un medio ambiente sano, que Juan, que está aquí, incluso tenía que estar mirando esos temas. No sé si le comenzaron a llamar enemigo de las inversiones, pero comenzó a decir, oigan, hay que garantizar el agua, hay cosas que hay que preguntarle a la gente, hay que tomar las salvaguardas necesarias para hacer bien las cosas. Ese es el tema que no está discutiéndose y ojalá que se discuta, porque si la idea es, tenemos 30.000 millones y lo vamos a imponer sí o sí, bueno, se encontrarán otra vez con el muro de... se estrellarán contra el muro, como ha pasado con Ollantumala, o sea, y los tiempos no están para eso, ¿no? Bueno, yo creo que no es así, ¿eh? Yo tengo una posición sobre eso y sale del propio mensaje. El presidente habla de la gran inversión minera, pero también habla del cambio climático, que ya es una realidad, también habla de que va a dejar un gran legado en relación al agua, y también habla del respeto a las comunidades como nunca antes se ha mencionado en un mensaje, y también del tema del agro, que yo creo que ha sido muy valioso lo que ha señalado por el agro el día de hoy. Entonces, tú no puedes hacer agro, no puedes tener agua si haces una explotación minera así salvaje, ¿no? Y como bien señalaba Marco, y es una cuestión que yo vengo repitiendo hace 5 años, en el Perú se necesita una ley de ordenamiento territorial. Entonces, ya pues háganlo. Por eso, estamos en eso. No es una cuestión de que estemos hablando retóricamente, estamos trabajando porque, al igual que en Colombia... Eso es parte de la formalización en Colombia también, y en Chile, del claro, Estado. En Colombia y en Chile tú sabes dónde el oro va y dónde el agua va, ¿no? O sea, no existe esa discusión acá primaria, oro o agua, porque ya hay una ley de ordenamiento territorial que te dice dónde el oro tiene que ir, o el cobre o el hierro, y dónde se respetan los páramos, que son las fuentes de agua. Entonces, esa es una de las grandes leyes que el propio presidente, cuando dice que va a hacer un llamado a las regiones para que sean proyectos de ley de infraestructura o leyes, las que provengan para el Bicentenario, yo creo que la ley de ordenamiento territorial tiene que ser una de las grandes leyes del Bicentenario. Y ojalá que quede una vez por todas al país. Juan, y ojalá quede la autógrafa de la ley que acabamos de aprobar sobre protección de cabeceras de cuencas, que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso, por ejemplo. Nadie se opone a la inversión. Bienvenido al Dakar, pero que la ministra de Ambiente se preocupe de cuidar nuestro patrimonio, al igual que el Ministerio de Cultura. O sea, nadie se opone a la inversión privada, pero a la vez protejamos nuestro patrimonio cultural y arqueológico, ¿no? Por ejemplo, con esto del Dakar, que hay personas que están entusiasmadas. Bueno, yo no comparto ese entusiasmo, pero lo respeto. Y que antes hizo daños muy graves en la zona de pero Nazca, ¿no? En paralelo tiene que haber una protección del patrimonio arqueológico y paleontológico del Perú, de todas maneras, ¿no? Bueno, vamos al mensaje a la nación del presidente del día de hoy. Para muchos les faltó precisión en algunos temas que son ahorita importantes para los peruanos. ¿Usted qué le parece, congresista Arana? ¿Realmente cumplió con las expectativas este mensaje? No, y no lo digo simplemente por oponerme. O sea, yo habría esperado de un presidente que ya lleva un año de gobierno, que además tiene sobre su hoja de vida el ser un tecnócrata, ¿no? Algunas metas, y la verdad es que exhibió muy pocas metas. Tal vez lo más desastroso fue el tema de salud, que dijo que va a incrementar el presupuesto, pero no dijo en cuánto, en qué periodo de tiempo,
y para qué propósitos específicos, más aún cuando tiene una huelga médica que ya lleva más de 40 días, 41 días hoy día, cuando viene la huelga de las obstetrices el 5 de agosto y viene la huelga de la Federación Nacional de Enfermeras el 7 de agosto, y no ha habido, por ejemplo, ni metas, ni medios, ni cronograma para incrementar presupuesto en el sector salud. Lo señaló respecto de agua y saneamiento, por ejemplo, donde sí señaló la meta es tal, ¿no? Al 2021. Bueno, es un experto en ese tema. Claro, pero por eso no mismo, tanto en salud. Pero el tema de tener metas, señalar medios y planificar recursos, ese no es un problema de que sea experto, no, es un problema de estadista. Yo siento que el discurso estaba, a mi modo de ver, en ese sentido, pésimamente planteado. Vamos a seguir con salud. Lo que reclama el presidente es un sistema de 10 millones, tiene 16 millones de usuarios y no hay ningún tipo de aumento presupuestal que pueda permitir que eso se sustente en el tiempo. Pero no nos dice efectivamente cuál va a ser la solución, cuánto más dinero se va a vertir en salud, si va a haber una campaña agresiva para realmente sentir que hay un impacto en la salud pública. Claro, ¿A eso se refiere usted? Augusto, sí, a eso y además a otros temas. Por ejemplo, señala que se le van a dar más competencias al MINSA para ver el tema de los hospitales y la descentralización de la salud en las regiones. Así es. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque no lo ha dicho claramente. ¿Va a reconcentrar el tema de la gestión de salud en el Ministerio de Salud? Si lo va a hacer, que nos explique cómo. Lo piensa hacer porque acá tenemos una ministra de Salud a cuyas 10 cuadras de su ministerio tiene hospitales que se caen a pedazos, que no tienen reactivos para hacer análisis de sangre, que tienen el tomógrafo alquilado porque está malogrado. Me refiero al Hospital Loaiza, para poner un ejemplo. Entonces, si acá mismo no hay esa capacidad de gerencia, o tiene la ministra de Salud, que en este momento ha gastado, hasta la semana pasada que pude chequear la información, solo el 32.3 de su presupuesto, y ya llevamos el 7º mes del año. Es que es difícil precisamente. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Uno espera respuestas. No llega la inversión, pero vamos a escuchar al congresista Juan. Mira, a ver. Acá hay una tremenda confusión y esta es una demostración de cómo los políticos no entienden lo que son las políticas. Al presidente le corresponde decir cuáles son las políticas, el hacia dónde quiere ir el país, y a los ministros le corresponde desarrollar a través de metas u objetivos. Si uno ve pues los discursos presidenciales de la señora Bachelet, de Santos en Colombia, ¿acaso entran a la precisión? O de Obama en su gestión pasada, o de Macron recientemente en Francia, te dicen la política, el hacia dónde quieren llegar. Pero ¿hacia dónde quiere llegar? Cuando Obama señala vamos a derrotar el cáncer, sale algún diputado a decir cuándo, no ha dicho cómo. No, pero sí su plan de salud Obamacare fue muy específico. No, pero te estoy hablando de la derrota del cáncer, no del Obamacare, que ya es una cuestión que tiene que competir. Eso es una política de Estado, pues. Una política de Estado. ¿Cuál es la política de Estado? La política es el lineamiento, la política de salud es darle bienestar a todos los peruanos a través de una distribución adecuada de los hospitales. No es una generación. ¿Cómo se va a lograr? Las políticas se confunden con la generalidad porque luego viene la decantación a través de los objetivos y metas. Y eso yo lo enseño en la universidad. O sea, es una cuestión que tiene que ver con el derrotero del país y en ese sentido el presidente ha cumplido. El objetivo, que ya es cuantificable junto con la meta, es algo que le corresponde a los ministros. Y yo creo que tal como dice Hugo Neira el día de hoy, el presidente empieza con un mea culpa, actúa como un estadista, pues menciona varias cosas en relación a la salud, a la educación, al agro y plantea una posición hacia adelante. Ahora, los opinólogos del apocalipsis obviamente todo les parece mal. He escuchado en otros medios, no, que no dijo eso, que no dijo el otro. Bueno, el presidente ha dado cifras inclusive para justificar algunas proyecciones. Pero, entonces, por ejemplo, en Seguridad Ciudadana me parece que ahí sí el ministro ha estado mostrando recientes resultados, por más que, digamos, políticamente le tengan ojeriza en algunas bancadas que usted ya conoce en el hemiciclo, han tenido que aceptar que finalmente se quede, no lo han sacado de la cartera como se podía haber previsto en algún momento de este año, y finalmente él ha respondido con buenas gestiones, con estos mega operativos, haciendo cosas muy precisas como lo de los celulares, estas recompensas que están resultando. Entonces, sí, parece
ahí sí un camino que seguir. Ok, Porque también está mira, trazado. es un ministro que comunica Entonces, si bien. el presidente no especifica tanto en ese aspecto, bueno, ok. Porque tienes un ministro que sí lo hace. Y lo Pero hace la ministra de permanentemente. Salud no parece tener Ya, claras mira, las cosas. Esa es otra cosa, esos son los déficits de comunicación política que también lo ha reconocido el propio Premier en jornadas de hoy en la mañana y de otros días en entrevistas. O sea, reconocemos ese déficit político, pero yo prefiero 1000 veces a ministros que vienen haciendo cosas y tienen problemas en comunicar que a otros que son grandes comunicadores y no hacen absolutamente nada. En este caso específico, hay ministros que están actuando muy bien y me voy a referir a dos para ponértelos como ejemplo. A ver. El ministro Hernández, que es un extraordinario ministro de Agricultura, y tú no me lo vas a poder negar, que está haciendo una campaña de reforestación, está sembrando agua, está haciendo programas sociales que están generando gran cantidad de empleo, y en momentos en el cual ha habido un fenómeno del niño, aún a pesar de eso, el sector agrícola ha crecido en cerca de 5 puntos por encima del PBI. Y el otro ministro es Jorge Nieto, que ha reivindicado a las Fuerzas Armadas, que estaban lamentablemente por algunas cuestiones vinculadas a llamados de atención sobre algunas actuaciones, la ha reivindicado en su proceso de estar cerca de la sociedad con todo lo que significó el niño costero. Entonces, ahí tienes a dos ministros, el otro es el ministro del Interior. Hay ministros que obviamente están siendo cuestionados por algunos problemas que espero que se solucionen en el cortísimo plazo, como el de educación, pero esa es ya la parte de la coyuntura. Educación y salud, ¿no? Educación y salud, en lo que se refiere a mediano y largo y plazo, es ambiente, una un cuestión. desastre. Bueno, vamos por favor, también tener la opinión de Marco Arana respecto de lo que menciona el congresista Sheput. En el tema de agricultura, yo hoy día le decía al ministro, cuando nos encontramos, el ministro debe estar muy feliz porque el presidente le acaba de decir que usted ha tenido tales logros, y el propio presidente, y usted sabe, que el presupuesto que le han dado está para recoger dinero con Teletón, para hacer cosas, porque en realidad le han dado un presupuesto magro. El presupuesto para Sierra Azul, que inicialmente lo preveyó y lo pidió al MEF y lo presentaron en la ley de presupuesto, eran de 500 millones de soles. Le dieron mucho menos, al final terminaron dándole como 300, y en una situación de abandono secular en la que está la pequeña y mediana agricultura en un país, Augusto, donde el 70% de nuestra alimentación viene del pequeño y mediano agricultor. O sea, somos un país que si dependiéramos de los precios extranjeros sobre nuestros productos, que es lo que nos pasa con la harina de trigo, o de monopolios, estaríamos en un nivel de vulnerabilidad terrible. Y sobre eso, ¿qué prioridad representa para el presupuesto general de la República y para el ministro de Agricultura? O le decía al ministro de Agricultura, ministro, lamento que el presidente no haya señalado nada en relación a temas de ciencia y tecnología para el desarrollo agrario en el país, en un país mega biodiverso como el nuestro, porque las INIAs están que se caen. Las INIAs están que se caen. Mira, el INIA, Sí, por supuesto, el Instituto Nacional de Investigación Agraria están que se caen. Mi querido Marco, Juan. de acuerdo, Hay que visitar de los acuerdo, pero biotecnólogos, tenemos están un abandonados. ministro que ha empezado por prioridades, y no tengas la menor duda, y ya lo estamos viendo con Agro Joven, que está incorporando a lo mejor del sector universitario para hacer procesos de investigación y desarrollo, y sobre todo es una persona que conoce la parte de manejo de la chacra propiamente dicha, y por otro lado tiene el bagaje tecnológico del caso, ¿no? Es una persona que es muy Ahora hábil. falta que el MEF le dé los recursos. Y estoy de acuerdo contigo, le van a dar, y hay que esperar el 30 de agosto, que viene la ley de presupuesto. No, el 30 de agosto lo tenemos que ver juntos. Vamos a dar batalla para que le den vamos a ir a recursos. Cajamarca juntos, porque yo creo que el agro, mira, el agro es otro de los grandes temas. Si el Perú, por ejemplo... si va usted con Marco Arana a Cajamarca, está cubierto. No, yo me Además que dijo, se ha comprometido a ir ahora, y además le he dicho, oye Juan, Mira, voy a tener si ahora la presidencia de la comisión. 5 millones de árboles. Y en momentos en los cuales hay un tremendo deshielo, la gente no se imagina lo que se puede hacer con el agro, no solamente para beneficiarnos en términos de riqueza económica y generación de empleo, pues junto con construcción son los sectores que más empleo al menor nivel generan, sino también en lo que significa el combate al cambio climático. Entonces, este 30 de agosto se tiene que presentar el presupuesto, y ahí yo creo que los 130 parlamentarios van a exigir un mayor presupuesto para agricultura, pues en estos momentos se está haciendo una excelente labor. Quería hacerle una consulta sobre precisamente estos descubrimientos o esta investigación que puedan hacer universitarios, y cómo esto finalmente no llega a beneficiar a los ministerios porque no pueden venderles la tecnología de las universidades. Esto lo denunciaron a propósito del sector salud, no en agricultura, un grupo de universitarios que
habían desarrollado una serie de prótesis mecánicas que no podían ellos directamente vender al Estado porque hay una prohibición. Entonces, este tipo de cosas hace que ellos tengan que vender a terceros para que esa tecnología después nos la vuelvan a vender y más caro desde empresas extranjeras. Hace poco eso me parece un despropósito. Yo tuve la oportunidad de estar con la doctora Fabiola Velarde cuando se vio la gran cantidad de premios que ha recibido la Universidad Nacional de Ingeniería en materia de investigación y desarrollo, y hay un problema entre lo que requiere el país y lo que se investiga. Es decir, entre la oferta y la demanda en torno a la investigación. Y pero hay un impedimento de que puedan obviamente también hay impedimentos eso. legales. O sea, se va a trabajar activamente en eso, pues ese círculo virtuoso, empresa, universidad, es algo que se tiene que capitalizar para que de esa manera podamos sí lo tienen ingresar. presente. Y la política, pero tenemos un déficit extraordinario en materia de ciencia y tecnología en el país. Los institutos nacionales de investigación agraria están que se caen a pedazos. Biotecnólogos pagados con 2.000 soles, 2.200 mensuales. Eso es increíble. El INIA de Cajamarca se está cayendo. Es que se ha cayendo mucho tiempo. No todo es el libre mercado. O sea, el Estado tiene un rol regulador, y ese rol regulador significa intervenir en algunos procesos para que de esa manera, por ejemplo, con lo que señala Marcos... No todo el libre mercado, le brillaron los ojos. No, pero es una posición que yo siempre he tenido. No, es que la planificación no es contraria al tema del desarrollo. Mira, y ese sin es un llegar tema a afectar fundamental. lo que significa la libre empresa, uno tiene que dirigir en algunos aspectos, por ejemplo, la innovación. La innovación en el corto plazo no es rentable, entonces no necesariamente se invierte. Entonces ahí interviene el Estado para financiar proyectos que nos puedan beneficiar a todos. Y el tema de innovación y desarrollo y sobre todo investigación a nivel universitario es un tema pendiente que se tiene que potenciar. A todo nivel, ¿no? Lo mencionó también el Poder Judicial, ya para terminar, que se necesita invertir ahí también de una manera agresiva. Se tiene que reformar, y eso también es una tarea pendiente. Todo pasa por ahí, seguridad, estabilidad jurídica. Y le quitan lo discrecional, o sea, es el expediente que pasa de mano en mano y por lo tanto incentiva la coima desde el momento que está automatizado y entras al paperless, es decir, menos papel y más flujos controlados a través de herramientas tecnológicas de la información, pues hace que el Poder Judicial no solamente sea más eficiente, sino le quitas un estímulo al coimero. Pues ya todo está automatizado. Entonces, esos son los grandes proyectos que tiene el presidente, ¿no? Ahora, el tema de sostenibilidad ambiental del desarrollo, con excepción del anuncio sobre el tema de tratamiento de residuos sólidos, totalmente insuficiente el discurso, temas completamente ausentes. Esperamos que tanto en la labor entre el Ejecutivo y el Parlamento, por ejemplo, se puedan avanzar en las leyes de ordenamiento territorial, de cambio climático, en los temas que tienen que ver con la protección de fuentes de agua. Así es, y ojalá que el Ejecutivo ojalá que no observe la ley de cambio de cuencas, de cabeceras de cuencas, para que el Perú tenga cura en materia de corrupción y en materia de contaminación. Marco, vamos a meternos con todo en ordenamiento territorial. Yo creo con María Elena Foronda, la misma Marisa, o sea, hay un grupo de parlamentarios totalmente horizontal y que estamos promoviendo ese tema del ordenamiento territorial como una de las grandes leyes, pues indiscutiblemente se necesita para evitar esos conflictos. Y va a ser prioridad de la acción que yo desarrolle ahora en la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente. Así que esos temas vamos a trabajar fuertemente. Muy bien, gracias a ambos por haber estado aquí esta noche. Un placer conversar con ustedes como siempre. Hacemos una breve pausa y vamos a ahondar en el tema económico, el crecimiento, proyecciones económicas que ha anunciado el presidente con Mario Mongliardi y Farid Matuk. Ya estamos con nuestros invitados al aire, Mario Mongliardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y Farid Matuk, economista. Así que, bueno, entremos de lleno al asunto. El tema de la economía fue abordado para usted con la energía suficiente en este mensaje. ¿Realmente logró satisfacer este gran pendiente que hay actualmente de generar crecimiento en un país que tanto lo necesita? Creo que el mensaje fue positivo en términos generales. Sin embargo, el empresariado estaba esperando un mensaje un poco más puntual respecto a ciertas señales que estábamos esperando para poder transmitir una mayor confianza y que esa se vea reflejada en mayor inversión. Por ejemplo, nos hubiera gustado un poco más de profundidad en el tema laboral. Es absolutamente necesario abordar ese problema en la medida de que tenemos, pues,
74% de informalidad laboral, lo cual es inaceptable en un país como el Perú, y también es un tema de que si queremos aspirar a ser un país desarrollado en el mediano plazo, no podemos dejar de atacar, ¿no? Es una contradicción que el presidente insista en tratar de pertenecer al selecto club de la OCDE cuando tienes un 74% de tu economía informal, ¿no? Bueno, en realidad nosotros pensamos que es un objetivo. Y está bien que nos pongamos objetivos ambiciosos, objetivos claros, para poder todos juntos trabajar hacia lograr el ingresar a los países de la OCDE, ¿no? En ese sentido nosotros apoyamos y vamos a seguir trabajándolo, ¿no? Es un esfuerzo conjunto, tanto del Estado como del sector privado, como de la sociedad en general, ¿no? Farid Matuk, bienvenido. Buenas. Bueno, yo creo que sobre el tema económico, si uno mira el discurso en el texto, yo lo escuché en la televisión, la palabra clave fue disciplina financiera. En este canal, en agosto del año pasado, el exministro Torne ofreció, en entrevista con Enrique Castillo, ajuste fiscal gradual. A todo el mundo se le pasó desapercibido porque también dijo lo de Nadine, que nombraba gente, y ese fue el titular del día siguiente. Pero él dijo ajuste fiscal gradual, lo dijo y eso lo hizo. Eso es lo más importante. Eso, pero el titular que ganó fue Nadine para arriba, Nadine para abajo. Pero él lo dijo y él ha cumplido lo que dijo. Ahora se quejan del ajuste fiscal, pero él no ha dejado de cumplir lo que ha dicho. El presidente hoy ha dicho con todas sus letras disciplina financiera. Ha dicho cómo a otros países les ha ido peor por no tener disciplina financiera. En Cristiano, disciplina financiera es menos déficit, y la única manera de tener menos déficit es o gasta menos o recauda más. El de recauda más ya sabemos, ¿no? Que ya, los dos, pero digamos, una por una, el de recauda más no va para ninguna parte. Entonces el único que queda viable es gastar menos, que es lo que ha venido ocurriendo y es lo que va a seguir ocurriendo. Entonces, en el mundo de los hechos, lo que yo creo que vamos a tener es una continuación de la desaceleración. Pueden ocurrir hechos milagrosos como la subida del precio de las materias primas recientes, pero eso es milagro. Eso no es nada que haya hecho nuestro país, es un milagro, en buena hora. Pero si no se produce el milagro, no hay ninguna intervención estatal que vaya a reactivar la economía, porque la prioridad es que el riesgo país se mantenga al mínimo posible. Entonces, si mantenemos esta religión, en mi consideración, vamos a seguir bajando y bajando. El shock de inversiones que tanto se ha promovido, no solo en el plan de gobierno de PPK, sino también en el de la candidata Keiko Fujimori, ¿realmente podría tener un efecto de reactivar la economía? Es decir, viabilizar estos grandes proyectos que están por el momento paralizados, ¿podría generar un cambio en estas perspectivas? Para mí el ejemplo emblemático esto es, al presidente lo entrevistan en RPP hace unos 2 meses y le preguntan por Quellaveco. Entonces él dice que Quellaveco está listo para operar, pero los dueños están viendo el precio del cobre. Entonces lo que ocurre es que la inversión privada grande en el Perú mire el precio externo, sobre el cual el gobierno se puede parar de cabeza, y el precio externo es el precio externo. Entonces lo único que pudiera hacer el gobierno es hacer obra pública de gran escala, hacer la carretera longitudinal de la sierra, o lo que prometió, hacer la carretera Paita-Iquitos, hacerlo, cumplir sus promesas, pero eso significa volarse la meta de déficit fiscal. Entonces el dilema que hay es, si mantengo mi disciplina financiera, no voy a hacer gasto de inversión de largo plazo, que todo el mundo coincide. Hay que hacer inversión de largo plazo en el Perú de la naturaleza que fuera. El presidente dijo hoy día, tenemos un problema con el Poder Judicial, la corrupción, Al mismo tiempo dice, no hemos podido desarrollar toda la expansión del Código Penal en Lima porque no le dimos presupuesto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eso lo uno o lo otro? Entonces, lo que ha señalado el presidente, y está en el discurso, está en el texto, las primeras palabras son disciplina financiera. Disciplina financiera en cristiano es ajusto las correas. Mario. Bueno, yo discrepo con Farid en algunos temas. Yo creo que el Estado tiene una función que tiene que asumirla, que es brindar la seguridad
que pueda transmitir calma, que pueda transmitir confianza en el mercado, de tal manera de que sean los actores privados los que sean responsables de la inversión que el Perú necesita. Sin inversión no vamos a tener crecimiento. Y si no tenemos crecimiento, nuestro nivel de pobreza va a continuar. Consecuentemente, lo que necesitamos son mensajes claros que puedan transmitirte confianza como para poder hacer las inversiones que el Perú necesita. Si bien es cierto que tenemos que mantener una disciplina fiscal, una disciplina financiera a la cual se ha referido Farid y que coincidimos en eso, la realidad es que el Perú tiene recursos y más aún, lo que puede hacer con esos recursos es apalancarlos de tal manera de incentivar las asociaciones público-privadas para inversión en infraestructura, que es lo que el Perú necesita. En la Cámara de Comercio de Lima hemos estimado que el déficit en infraestructura son 120.000 millones de dólares. No hay forma que el gobierno pueda financiar una inversión de esa envergadura. Consecuentemente, tienes que dar los mensajes claros al mercado para que sea el sector privado que se involucre en los temas de inversión en infraestructura. ¿Coincides con eso, Farid? Es decir, si empezamos a atender este déficit de infraestructura de 120.000 millones, según el cálculo de la Cámara de Comercio, pero digamos hay un déficit importante en infraestructura, si empezamos a generar proyectos, puede ser con las asociaciones público-privadas, desde luego, para tratar de incentivar el desarrollo en las regiones que tanto se necesita, crear desarrollo donde no hay, ¿eso puede reactivar también la economía? Mira, ahí yo creo el caso emblemático más reciente es Graña y Montero tenía la concesión del eje La Molina del Callao por la Javier Prado, 20 años muerta. No lo hizo. Graña y Montero... Ya se la quitaron también. Ya, pero por eso mismo, eso es a lo que voy. O sea, durante 20 años no ocurrió. Entonces, pudiéramos tener concesionado entero el Perú y esperar 20 años y después no invirtieron, fíjate. Entonces seguimos en lo mismo. O sea, yo en lo personal, lo que la experiencia me muestra es de que va a ocurrir. ¿Qué ocurrió con lo de Chinchero? La empresa que iba a tener el dinero no ha podido tener el dinero, que subió la tasa de interés. Otro lío. El aeropuerto. Lo del aeropuerto, lo del metro, la línea del metro. O sea, tenemos un conjunto de circunstancias en donde es inversión de gran escala con participación del sector privado y no, y digamos, no prospera, ¿no? Lo que mis ojos me dicen es que de que no va. Entonces, uno puede seguir apostando a la misma moneda. O sea, nadie impide. Pero, digámosle, yo desconfío ya de seguir apostando a la misma moneda. ¿Qué recomendaría usted? Yo, digamos, una de las cosas que yo vi, que me pareció sorprendente en los países árabes, es que la explotación petrolera es concesionada al sector privado. Entonces, lo que yo pensaría en el caso peruano es, lo que se hace es la inversión pública directa y después lo concesiono. Como empezó el aeropuerto de Lima y Callao. El aeropuerto estaba hecho y lo concesiono. Hago la carretera y la concesiono. Entonces, si yo tengo ya la inversión pública hecha y hago una longitudinal desde Puno hasta Cajamarca, el sueño de no sé cuántos gobiernos, hago esa inversión y la concesiono por tramos a distintos concesionarios, como ya nos hemos acostumbrado a tener carreteras concesionadas. Pero esa inversión tiene que hacerse de una. Entonces, al mismo tiempo, ¿quién tiene el músculo suficiente ahora para hacerlo? ¿Pero quién, pues? Nuevamente, el Perú tiene la capacidad de tomar deuda externa el día de hoy. Es de los países, es el segundo país menos endeudado de la región. Ni siquiera está en el promedio, está bien por debajo del promedio. Pero el dilema es, si tengo la religión del déficit fiscal y tengo la religión del riesgo país, entonces como gobierno me ato de manos y sigo esperando que Graña y Montero durante 20 años me haga la vía expresa por la Javier Prado. Bueno, yo discrepo realmente con lo que me está diciendo Farid. No podemos comparar, pues, a un país árabe rico en petróleo con el Perú, pues. O sea, no hay ni remotamente la posibilidad de que el Estado peruano pueda invertir en la infraestructura que se necesita para después concesionarla. Es al revés. Tú tienes que concesionarla para
propiciar que se crea esta infraestructura. Pero es cierto lo que la observación que hace Farid sobre las asociaciones público-privadas. Hemos visto problemas en la línea 2 del metro, en Chinchero, en el aeropuerto Jorge Chávez. Estaban mal hechas, pues. Pero el tema es que está mal hecho porque falta gestión. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú. Lamentablemente los gobiernos que hemos tenido anteriormente o estaban pecando de corrupción o simplemente de una falta de gestión. Bueno, no hay que aducir corrupción, pero por ejemplo, Chinchero, que el otro día estuve aquí con Alonso Seguro y le digo, oye, su contrato es una porquería. Me dice, no. Entonces, ¿en qué quedamos? No hay claridad en cuanto a esa fórmula de contrato, evidentemente fue mala, porque no dio resultados, y sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala todavía sostiene que lo que se hizo en Chinchero estuvo bien. Es que no van a decirte otra cosa, pues tienen que morir defendiendo pues algo que ha sido su creación y que efectivamente estuvo mal hecho, pues. En realidad lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto de tal manera de que haya claridad y transparencia en el momento en que estamos contratos manejando. Suficientes, ¿no? No sé qué cosas se pusieron creativos ahí con lo de Chinchero y al final salió una fórmula pues que nos terminó generando un tremendo... horrible. Pero el caso es, ¿qué ejemplo se conoce de un contrato exitoso? No, a mí no se me viene a la mente en este momento un caso emblemático donde uno habría que plagiar. Mira, este contrato nunca falla. O sea, no se me viene a la mente ningún... Porque cada contrato tiene pues una... Pero nuevamente, o sea, ese es el punto. Entonces, si no tenemos una mecánica, podemos seguir apostando, la próxima vez vamos a hacer el contrato bueno. Entonces, pasamos el 1, pasamos el 2, pasamos el 3, pasamos el 4, llegamos al 20 y quizás sí. O sea, ahí el problema que tenemos es de que podemos seguir intentando chocarnos con la misma piedra o intentar otro camino. Cada gobierno es libre de hacer lo que quiera. ¿Por qué tenemos que destrabar contratos? ¿Por qué? Porque están mal Eso hechos, es una pues. función del ¿Por qué ministro? está trabado? Vizcarra era el desentornillador, el destrabador, no sé qué cosa. O sea, ¿por qué tiene que haber un funcionario público dedicado a que los contratos se cumplan? No tiene sentido. ¿Por qué tiene que destrabar? Porque está trabado, ¿no es verdad? Sí, ¿Y por qué está trabado? Pues acá porque tengo está una mal lista de hecho. no sé cuántos proyectos que se tienen que destrabar. Porque están mal hechos. Esa es la falta de capacidad que ha demostrado nuestra sociedad para obtener un desarrollo. Y por eso es que en la Cámara de Comercio de Lima nosotros pensamos que tenemos que hacer cambios y tenemos nosotros los empresarios que involucrarnos más de lo que hemos hecho. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí en el programa. Ha sido muy importante sus puntos de vista esta noche y nosotros ya tenemos que irnos, 9:59. Muchas gracias por sintonizarnos en este Día de la Patria.